Muy buenos días, familia Sublime Gracia. Damos la bienvenida a nuestro pastor que hoy nos va a enseñar más de su palabra que nos tiene preparada. Gracias, muchas gracias. Déjame este micrófono. Bueno, familia, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Bueno, gloria a Dios por ello. Qué bueno reunirnos nuevamente en esta mañana, en este tiempo de nuestra reunión familiar. De verdad que muy agradecidos con el Señor por este tiempo. Bueno, vamos a iniciar un tiempo de estudiar la palabra de Dios cada reunión, cada domingo, de manera expositiva. Oraba, obviamente, al Señor que tanto de su riqueza, ¿no? Porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de una riqueza que llega a todo nuestro ser. O sea, la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos nada más para poder comprender, entender cuál es el propósito de nuestra vida y quiénes somos, para dónde vamos, qué necesitamos, qué es suficiente. Bueno, seguramente existirán personas, y las hay, que no hallan en la Biblia la respuesta a sus vidas. Bueno, yo creo que todas las personas están en su derecho de sentirse como quieran. Pero aquellos que el Señor llama, aquellos que el Señor toca, aquellos que el Señor inquieta con su espíritu, su palabra, se van dando cuenta que definitivamente la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, este cúmulo de libros, esta biblioteca que Dios ha permitido a través de la historia, sea suficiente. En ella encontramos todo. Entonces, decir que cuál libro, todo seguramente nos va a dar una gran enseñanza. Pero digámoslo que hay algunos que pueden llevarnos a un mayor conocimiento y sobre todo a dos puntos básicos y fundamentales que podemos hoy tener en esta época, en este tiempo. Hay gente que yo me hallo, con la cual converso, y casi que de manera directa entran a juzgar a Dios, si es que existe. ¿Por qué Dios tan cruel? ¿Por qué Dios tan malvado? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué guerras? ¿Por qué contiendas? ¿Por qué hambre? ¿Por qué? Y basan todo eso ni siquiera en una experiencia real o un conocimiento pleno. Basan eso en el resentimiento, en su amargura, en su incomprensión, en su ignorancia. Seguramente uno también va con buena intención a leer la Escritura, pero si uno comienza leyendo, por ejemplo, un libro como el Éxodo o un libro como Levítico, pues seguramente le va a ser un poco más complicado. Seguramente, o hay gente que dice, yo quiero empezar a leer la Biblia, a mí me apasionan las cosas raras, extrañas, quiero leer el libro de Apocalipsis, ¿no? Y está bien que comience a leer la Biblia, es algo bueno, es una buena intención. Pero si nunca ha leído, nunca ha tenido un acercamiento real, genuino, y no va con la intención correcta, pues seguramente va a quedar mucho más confundido. No sé si ustedes han escuchado decir o en algunos momentos a ustedes les han dicho que hay gente que ha leído la Biblia y se ha vuelto loca. ¿Sí? Que la gente se vuelve loca leyendo la Biblia. Y es verdad, eso es verdad. Pero cuando uno la lee como debe leerse y cuando se lee bajo la dirección correcta y con el Espíritu Santo, es verdad que uno se vuelve loco. Loco de amor, ¿cierto? De verdad por el Señor. O sea, no como los otros dicen, ¿no? Así deschavetado. No. Nos vemos locos. Porque la misma palabra de Dios dice que para el incrédulo, algunas versiones dicen para el impío,
El impío, el incrédulo, el no creyente es igual. O sea, una persona que no está en Cristo. Pues la Escritura y la palabra de Dios va a ser una locura, una locura. Pero para nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, porque no es que seamos mejores, es por la pura gracia que el Señor nos ha dado a entender y ha mostrado su amor, su bondad, su gracia y su palabra. Dice que es poder de Dios, que transforma vidas. Entonces, yo creo que esa es la correcta intención con la cual debemos ir a la Escritura. Cualquier libro, ¿cierto? Seguramente nos va a dejar una gran enseñanza. Pero hay unos libros que podemos decir que son mejores para iniciar. No sé si usted en alguna ocasión le dijeron, cuando comenzó su vida cristiana, que el mejor libro para comenzar a leer de la Biblia era el Evangelio de Juan. Y es verdad, el Evangelio de Juan. ¿Y el porqué del de Juan? Que no está dentro de los 3 libros sinópticos, ¿no? Bienvenidos. Es porque es el Evangelio que habla acerca del amor, acerca del creer, de poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza. ¿Y a quién no le gusta el amor? ¿A quién no le gustan las cartas de amor? Pues a todos, ¿cierto? Creo que algo que necesita la humanidad hoy más que nunca es sentirse amados, queridos, acogidos. Y definitivamente el Evangelio de Juan es un libro que nos acoge, que muestra la gracia, el amor, la misericordia. Y por eso siempre se recomienda. Pero quiero que comencemos con una carta. Y no porque diga que no sea necesario leer algunos de los evangelios, y lo vamos a hacer posteriormente. Pero sé que la mayoría ya tiene, por lo menos, las ideas básicas las tiene claras. ¿Quién es el Señor? Pero aún en las cartas eso nos va a ayudar a ratificar ello. Y para mí, en lo personal, porque cada uno podría tener su propio criterio, pero en lo personal a mí hay una carta que me gusta mucho. Y me atrevo a decir que una persona que vaya con la intención adecuada, correcta, y que el Señor esté allí a través de su Espíritu Santo, va a tener un antes y un después de leer esta carta. Leerla bien, estudiarla correctamente. Porque es una carta que habla de las 2 cosas más importantes que un ser humano necesita. Hemos escuchado seguramente, secularmente, 2 cosas que son básicas, que son fundamentales para que las cosas funcionen. Aún en una comunidad, en una cultura, en un hogar, en la propia vida. Y es entender que todos nosotros tenemos derechos. Todos tenemos derechos. Y se habla de los derechos humanos. Y son importantísimos. Pero hay algo que complementa los derechos y son los deberes. Son los deberes. Todos tenemos derechos como tenemos deberes. Y si eso se aplica de la manera correcta, una familia, un hogar, una vida, una sociedad, de seguro va a caminar mejor. O así quisiéramos que fuera, ¿no? Desafortunadamente vivimos en un mundo, obviamente que lo que en últimas muestra es la ausencia de un orden correcto y sobre todo espiritual, comenzando por allí. Pero yo les digo algo, seguramente nosotros no vamos a tener la capacidad de cambiar el mundo. Y no es que sea un hombre falto de fe. Ahora, si alguien se propone eso en su vida, yo quiero cambiar el mundo, bueno, seguramente va a hacer cosas bien importantes. Pero yo no me atrevería tanto. Es más, yo ni siquiera me atrevería a decir que yo tengo el poder para cambiar una ciudad. Y vuelvo y digo, no es que sea un hombre falto de fe. Puedo influenciar, ahora que se habla de influencer, ¿no? De alguna manera. Y sé que hay líderes y que hay personas que pueden influenciar de una manera muy positiva a su entorno. Pero ha sido demostrado que aquellos hombres que seguramente con buenas intenciones
llegan a ocupar cargos públicos o cargos de autoridad, la verdad es que históricamente la mayoría de ellos ha fracasado. Hoy se habla de un personaje muy popular, muy querido por muchos, seguramente también odiado por otros, porque eso siempre va a pasar. El famoso presidente de El Salvador. Todos dicen, ay, quisiéramos tener un presidente de esos acá en Colombia. Y de hecho ha hecho cosas buenas, seguramente, pero seguramente también ha cometido errores como todos. Seguramente, hablando de los derechos humanos, ha violado muchos derechos de los derechos humanos, encarcelando seguramente gente que simplemente por tener un tatuaje están allá. Y seguramente muchos de los que están allá sí están con justa razón, porque la verdad es que las pandillas eran una situación bien complicada en El Salvador. Pero no por tener un tatuaje una persona es mala. Está equivocada seguramente en muchos conceptos, seguramente sí, pero no por eso es un asesino, un violador, es quién sabe qué más cosas. Entonces decir que por muy buenas intenciones que tenga un líder va a hacer las cosas perfectas, no lo hay. Y aquí en Colombia, volviendo a Colombia, desafortunadamente, aunque muchos han llegado con buenas intenciones y personas aún que profesan o dicen ser cristianas, la verdad es que no han hecho mucho. Seguramente sí, conozco de uno que otro personaje que ha podido hacer algo. Pero ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que más allá de que yo me haga ese plan, ese propósito de decir voy a ser un hombre de influencia en los medios, hacia afuera, yo creo que cada uno debe comenzar por sí mismo. O sea, me voy a influenciar a mí mismo, voy a hablar a mí mismo inicialmente. De hecho, lo dice la palabra de Dios en palabras del apóstol Pablo, que quién puede gobernar una nación, quién puede gobernar hacia afuera si no es capaz de gobernar su propia casa, su propia vida, que ni siquiera tiene a sus propios hijos en sujeción. Entonces el Señor aclara que iniciemos, si queremos cambiar el mundo, vuelvo y digo, bueno, es un buen propósito, empieza a cambiar usted. Y alrededor de eso hay una cantidad hasta de memes, ¿no? Del joven que quiere cambiar el mundo y que sale y le dice el papá, pero por lo menos primero tienda la cama, ¿no? Quiere cambiar el mundo y ni siquiera tiende la cama. Ni siquiera es capaz de lavar su propia ropa. Ni siquiera es capaz de preparar sus propios alimentos y quiere cambiar el mundo. Quiere influenciar hacia afuera. De hecho, recuerdo que sucedió una vez, no sé si ustedes vieron, de un supuesto influencer. Supuesto no, son influencers para cierto tipo de personas. Y aquí se veía súper bien, ¿no? O sea, hasta por aquí. Y enfocan y cuadran sus cámaras y todo eso para que se vea pues lo que ellos quieren que se vea. Pero desafortunadamente no sé qué pasó y se le corrió la cámara, se le cayó y mostró su entorno. Estaba en una pantaloneta, la pieza estaba, el pedacito que se veía bonito, el resto desordenado, un caos. Y eso es lo que a veces quieren mostrar, ¿no? Hacia afuera. Pero el Señor nos dice que no es que esté mal querer influenciar y está bien y lo vamos a ver. El problema es cuando no comenzamos con nosotros mismos o comenzamos en casa. Yo me imagino que usted, no sé, y no estoy dudando de sus capacidades, pero lo dudo mucho que usted pueda cambiar el mundo. Pero estoy seguro que usted sí se propone de la manera correcta, bíblicamente. Una persona llena de Dios va a cambiar su vida y puede cambiar su entorno. Puede cambiar la situación de maldición de su casa y de su hogar. Porque hay hogares que vienen con maldiciones generacionales. Y no porque yo crea que se transmiten de una manera espiritual, no comparto eso. Lo que sí comparto es que hay padres que le han dado mal ejemplo, malas enseñanzas, mala crianza a sus hijos. Y hoy hijos rebeldes, groseros, y una cantidad de situaciones, y siguen como, y ahí es donde dicen las famosas maldiciones generacionales, pero por causa de personas que no tienen temor a Dios, por causa de personas que no viven en obediencia al Señor, entonces viven conforme a sus propios criterios, entonces eso es lo que terminan transmitiendo a sus hijos por generaciones. Pero cuando yo decido cambiar eso por obediencia,
porque yo me propongo en mi corazón ser diferente y romper con todo eso, eso es donde se rompen. Pero lo que rompe eso es primeramente la presencia del Espíritu Santo de Dios y segundo, la obediencia que de mí emana de poder llevar a cabo todo eso. Porque el mayor mal del ser humano, alguien dice, es el pecado. No, el pecado es la consecuencia. Dice la Escritura que antes de la caída, ¿qué está? El orgullo. Y el orgullo es lo que lleva a las personas a desobedecer, porque el orgullo lo que genera en el corazón humano es autosuficiencia, rebeldía, desobediencia. Y ahí está el mayor mal, la desobediencia. Pero si yo empiezo a obedecer al Señor y empiezo a romper esos moldes tradicionales, tengo en mí la capacidad de establecer algo nuevo. Uno ha escuchado padres que dicen, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé, sobre todo en situaciones económicas, ¿cierto? Yo la tuve terrible, yo pasé por situaciones durísimas, no me gustaría, por eso yo quiero que estudie, yo por eso quiero que se prepare. Mire, si algo bueno yo puedo dejar a mis hijos es que ellos sean personas de bien, sean personas que progresen, que estudien, y eso es un buen sentimiento, es un buen deseo. Pero eso no es el mayor bien o valor que podemos dejar a nuestros hijos. ¿Sabe qué es el mejor bien? El mayor tesoro que usted y yo podemos dejar a nuestras nuevas generaciones, el temor al Señor, la obediencia a Él. Porque si eso lo aplica en su vida, definitivamente va a ser una persona, no digo que vaya a progresar conforme al concepto del mundo. Seguramente si aplica unos principios fundamentales también lo hará. Muchas veces escuchamos decir que la persona que se educa, que estudia, va a ser una persona de mayores valores, unas personas de bien para nuestra comunidad, para nuestro país. Y seguramente los hay. Pero también históricamente hemos visto que los mayores ladrones, corruptos y entre muchas cosas más han salido de buenas universidades. Entonces tampoco es el estudio lo que va a generar que realmente haya un cambio. Y no estoy diciendo que sea malo, ojo, por supuesto que está bien. Pero hay gente que ha estudiado en Harvard y ha hecho doctorados y terminan en cargos públicos y terminan muchos de ellos en las cárceles también, aún con todos sus títulos. Entonces ahí nos damos cuenta que no es necesariamente ese tipo de valor lo que realmente va a ser buenos o unas nuevas buenas generaciones. Entonces vuelvo y lo digo, mis amados, nosotros hoy como iglesia, le hablo a la iglesia. Esto no lo estoy hablando en el parque a todo el mundo, lo estoy hablando a usted que es un hijo de Dios, o así lo creo y lo espero. Somos llamados a marcar una gran diferencia y a romper con todas esas maldiciones y a levantar una nueva generación que de verdad tema al Señor y aún aporten de una manera muy buena a este mundo. Porque el Señor no nos manda a que nosotros nos encerremos en burbujas porque somos hijos de Dios. No, usted y yo, aún todos nosotros podemos ser personas que podemos tener unas grandes capacidades para desarrollar muchas habilidades hacia afuera. Pero si solamente estamos centrados en ello y no realmente reflejar a Cristo, algo no está bien. Usted puede ser el mejor médico de este mundo, el mejor cirujano y salvar vidas humanas, y está bien. Pero si en su vida nunca salvó un alma, de nada le sirvió tener todos los títulos del mundo. Usted puede ser el mejor abogado y tener todos los títulos, doctorados que quiera, pero si su vida simplemente fue en defender causas humanas y sacar a la gente de la cárcel simplemente humanamente, pero nunca sacó un alma de la cárcel del infierno, algo no estuvo bien. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque hay una carta que definitivamente muestra estos dos puntos esenciales que debemos tener como hijos de Dios. Primero, la identidad. Identidad. Mire, cuando yo sé quién soy, cuando yo sé cuáles son mis derechos,
¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Voy a actuar de una manera mucho más clara y contundente en todo lo que haga. No sé cómo será Bill Gates, no sé cómo será Ardila Lule o cómo haya sido, no sé si ya falleció, creo que sí. Bueno, todos estos hombres, tanto en Colombia como en el mundo, históricamente, no sé, no he estudiado la vida de ninguno de ellos. En algún momento estudié la vida de Rockefeller, que me pareció interesante un poco, y estudié la vida de un contemporáneo de él, que se hicieron el propósito de ver quién tenía la mayor fortuna, ¿no? Entre Rockefeller y uno que se dedicó a la parte de los ferrocarriles, que en este momento se me va el nombre. De pronto estudié la vida de ellos, pero después sus nuevas generaciones fueron trágicas. Muchas de ellas, las vidas de muchos de los hijos, les quedó todo ese dinero y se volvieron locos. Y no sé de la vida de muchos, pero yo me imagino que el saber yo quién soy, a qué familia pertenezco, quién es mi padre, pues eso a mí me da cierta tranquilidad, me da cierta confianza, me da cierta paz, digámoslo. ¿Usted cree que el hijo de Bill Gates sí tiene? No sé, ustedes que de pronto conozcan un poquito más la vida del personaje, ¿sí tiene? Uno creería que sí, no sé. ¿Ellos están preocupados qué van a comer mañana? ¿Estarían preocupados si supieran que su papá es tremendamente avaro y no les da nada? Estarían un poco preocupados, pero seguramente no lo es. Creería yo, no sé. ¿Estarán preocupados a qué universidad van a ir? Cuando su padre es uno de los hombres más ricos. Este nuevo rico, ¿cómo se llama? El de Tesla, Iron. ¿Usted cree? ¿Él tiene hijos? Sí, tiene. ¿Estarán preocupados porque a dónde van a estudiar? ¿Qué van a comer? ¿Pero qué les da a ellos esa paz? ¿Qué les da a ellos esa seguridad? Esa confianza. ¿Qué? El tener un padre, no tanto el dinero, porque pueda que no lo tengan. Puede que el papá le haya dicho, no les voy a dar dinero hasta que usted no tenga la mayoría de edad, o por ahora usted simplemente va a ser un benefactor. Seguramente no. Pero ¿qué les da la tranquilidad? ¿Qué les da esa paz? ¿Qué les da esa confianza? Yo creo que salen a la calle con la cabeza. Soy el hijo de Elon Musk. Puedo comprarme el carro que quiera, puedo ir a la ciudad que quiera, puedo viajar a donde quiera. Y eso les da a ellos cierta tranquilidad, seguramente les dará cierta confianza. Pero ¿qué puede pensar el hijo de un padre que no tenga ni siquiera trabajo? Que esté desempleado, que le estén tocando la puerta todos los días los de la moto, que le estén llamando a diario los del banco. ¿Cómo se siente un hijo de un padre así? Bueno, hay historias y en eso no me voy a meter, hijos que realmente han visto esas necesidades y dicen voy a colaborar, ¿no? Pero aquí lo que realmente quiero llevar como preámbulo a todo esto es que cuando usted y yo entendemos quiénes somos como hijos de Dios, cuando tenemos clara nuestra identidad como hijos de Dios, definitivamente eso nos debe dar a nosotros una plena confianza, seguridad. ¿Quién soy yo? Recuerdan, hace muchos años aquí en Colombia sucedía algo, ¿no? El famoso "usted no sabe quién soy yo". Cogían a un tipo por ahí borracho, ¿cierto? En el carro, lo paraba la policía y salía todo alebrestado, ¿no? A insultar al policía y a decirle, usted no sabe quién soy yo, lo voy a mandar para el Cauca. De castigo por haberme parado. Usted no sabe quién soy yo. ¿Y sabe quién era él? Un pobre pelele. Eso era. Porque ¿quién va a andar así? ¿Quién va a decir esas cosas sino un pelele? Nosotros somos hijos nada más ni nada menos que ¿de quién? ¿De quién? ¿Usted está seguro de eso? Es mi pregunta. Parece que no hay seguridad. ¿Usted es hijo de quién, mi hermano? ¿De quién?
Dígalo con seguridad, o si no es, pues bueno, al final oramos para que por el Espíritu y la palabra lo diga, pero usted tiene que decirlo. ¿Se imagina cómo sería el hijo de este Elon Musk? Elon Musk. Elon. La mejor manera de decirlo es Elon, ¿cierto? ¿Usted es hijo de quién? Elon Musk. ¿De quién? Elon Musk. ¿De quién? Así estamos nosotros. ¿Ustedes son hijos de quién? Oh, yo soy un hijo de Dios. Yo soy hijo nada más ni nada menos que del Dios todopoderoso, eterno y glorioso. ¿Quién es usted? Un hijo de Dios. Y decirlo así. Pero como que lo dudamos, ¿no? Imagínense, nada más ni nada menos que hijos de Dios. ¿De quién? De Dios. Del único, del verdadero, del eterno, del todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que en ella hay. Dice el apóstol Pablo, si Dios todopoderoso nos entregó su Hijo, que es lo más valioso, ¿qué es lo más valioso para Dios? Las montañas de oro, las montañas de piedras preciosas, el petróleo, porque eso es lo que vale hoy para el mundo. ¿Sabe qué es lo más valioso para Dios? ¿Qué es lo de más grande estima para Él? Su propio Hijo, su Hijo. Seguramente para nosotros hoy podemos decir que lo más valioso que tenemos, o en mi caso, y será mucho el caso de ustedes, que lo más valioso que tenemos son nuestros hijos, hablándolo humanamente. Es nuestro mayor tesoro, nuestro mayor bien. Y vuelvo y lo digo, humanamente. Pues el mayor tesoro, el mayor bien, la mayor riqueza, por ponerlo de esa manera, para Dios es su Hijo Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo que aún no escatimó, ¿cierto? Sino que nos dio a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas que necesitemos? Le pongo un ejemplo. Si un padre tiene la capacidad económica y él en su sabiduría sabe que le puede dar un vehículo a su hijo, hijo, tú te has portado bien, veo que eres un hombre correcto, responsable, te va a dar un vehículo. Cuando le pone ahí un tremendo Ferrari. Tiene la capacidad el padre de darle un Ferrari a su hijo y se lo da porque sabe que lo ama, inicialmente porque lo ama, porque es responsable. Bueno, por muchas razones se lo da. Pero resulta que a los días el hijo dice, no, pero es que ese Ferrari consigue mucha gasolina, eso tiene que andar mínimo a 200 kilómetros por hora, ¿cierto? Y aquí las calles no van para eso, seguramente me va a servir para cuando yo vaya a otro estado. No sé, puede sacar algunos argumentos y le dice, yo prefiero que me dé una bici. Porque en la bici o en una patineta voy a poder desplazarme más rápidamente, mejor, no sé qué. Pero ¿será que mi papá me la da? ¿Será? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será? Y él empieza a dudar y le da temor en su corazón. Ay, no, pero yo pedirle una bicicleta a mi papá, ¿será que me la da? ¿Usted qué cree? Si ese papá le dio un Ferrari, ¿será que no le puede dar una bicicleta? Y eso es lo que de alguna manera nos está diciendo la Escritura. Si el Señor nuestro Dios nos dio lo más precioso, más valioso, su amado Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? Ojo, juntamente con Él. No está diciendo que usted va a pedir ahora, va a salir aquí a pedir Ferraris y casas y no. Cuando hablamos juntamente con Él, obviamente es el concepto sabio de saber orar y saber pedir. Por eso estamos hablando de mi identidad como primer punto. Mi identidad, ¿quién soy? Soy un hijo amado. Mire, hablamos de las mayores necesidades del ser humano hoy, ¿cuáles son? Una de las mayores, pues sí, vamos a incluir la económica, por supuesto. Pero hay gente que su área económica está muy estable. Pero una de las mayores necesidades del ser humano es el amor, el sentirse amadas, valoradas, queridas, aceptadas. Y por eso hacen cualquier cantidad de cosas para poder encajar, para poder llegar
a sentirse, o sea, ese vacío que tiene que ser lleno. Entonces, por eso las mujeres se hacen cirugías, por eso ahora los hombres también, por eso los hombres entonces trabajan para poder tener cierto vehículo y tener un estatus, o los chicos, ¿se acuerda uno de chico que quería para sentirse una moto? Y entonces empiezan a cambiarse, las que son monas, ¿qué quieren ser? De pelo negro, porque es que he visto que a las de pelo negro las miran más. O la de pelo negro, no, yo quiero ser mona porque a las monas gustan más. Y obviamente no estoy diciendo de que sea malo, que, cierto, se pueden sentir malas que se hacen sus arreglos. No estoy hablando de un arreglo normal, de algo porque me quiero cuidar. Yo le digo, cuando hay la intención de hacer cosas para sentirme amada, querida, aceptada. Y eso es lo que el mundo ha vendido. Pero ¿sabe por qué? ¿Cuál es la raíz de todo esto? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe dónde nació la raíz de todos estos faltantes? En el Edén. Ahí comenzó todo. Dice que Dios creó un lugar hermoso aquí en la tierra. Literalmente Dios creó un lugar maravilloso que le puso Edén. ¿Cómo le puso? Edén o paraíso también. ¿Qué significa Edén o paraíso? Significa un lugar delicioso, un lugar de deleite. Cuando escuche la palabra Edén, aquí por lo menos tenemos el aeropuerto aquí en Armenia, el Edén. ¿Qué quiere decir eso? Que es un lugar delicioso. ¿Será el aeropuerto un lugar delicioso? Sí, seguramente para los que van a viajar. O uno ve fincas, ¿no? O ve lugares que le colocan el Edén, el paraíso. Recuerde que siempre que usted vea eso, lo que realmente dice, la etimología del concepto de la palabra es lugar delicioso, lugar de deleite. Por eso tenga mucho cuidado si usted le pone a una hija Edén. Ahora le están colocando, gusta mucho ese nombre Edén para las niñas. Es como el nombre Jacobo, ¿no? Suena bonito, ¿cierto? ¿Hay aquí algún Jacobo? Pero pensémoslo bien cuando pongamos el nombre de Jacobo. ¿Qué significa? Engañador. Pero suena bonito acá, ¿cierto? Jacob. Por ejemplo, el nombre Jabes. ¿Han escuchado el nombre Jabes? Sí, está en la Biblia, la oración de Jabes. ¿Y sabe qué significa Jabes? Dolor. ¿Han escuchado a alguien que se llame Dolor? Pero sí han escuchado a alguien que se llame Dolores. Qué pecadito, ¿sí o no? Entonces, mis amados, el Edén, un lugar delicioso, Dios puso al hombre, Adán, lo colocó allí. ¿Dónde fue creado Adán? No, él no fue creado en el paraíso. Dios lo creó en el cielo, lo creó en su lugar y fue y lo puso allá. Pero Eva sí fue creada en el Edén. Por eso era un lugar delicioso, porque ahí Dios creó a Eva también. Lo que quiero decir con todo esto es que el Señor no escatima, no escatima. ¿Qué le dio? Dice, cuando leemos el libro de Génesis, dice que el Señor hizo toda buena obra, todo era bueno a sus ojos. Todo era bueno, todo era bueno, todo lo que Dios creó es bueno. ¿Sabe qué fue lo único que Dios dijo que no era bueno? Ahí en la creación, que el hombre estuviera solo. No es bueno que el hombre esté solo. Dios creó comunidad, Dios creó familia. Y Dios proveyó a la familia. ¿Y qué le dio a la primera familia? ¿Qué le dio a Adán y Eva? Todo. ¿Qué necesitaban ellos? Piensen en algo que ellos hubiesen necesitado. Nada. Y Dios es un Dios generoso, un Dios de abundancia. Y eso lo he dicho antes, pero recordémoslo para los que no estuvieron. ¿Cuántos palos de mango, árboles de mango creen ustedes que había en el Edén? ¿Uno solo? Yo creo que habían más. Bueno, pongámosle que vaya uno solo, aunque yo creo que habían más. ¿Cuántos mangos puede dar un palo en cosecha?
Miren, en la finca de Martín, que hay un palo grande de mango, en cosecha, ¿sabe qué tienen que hacer? Muchas veces, abrir huecos y enterrar los mangos allí. De tanto mango. Y afortunadamente se caen malitos, ¿cierto? Pero en el Edén no solamente habían mangos. ¿Qué cree más usted que había? De todo. Había guayabas, peras, manzanas, porque el clima era perfecto. El ambiente era el adecuado para que se diera todo. A usted que le gustan las guamas, también habían guamas. Uvas. ¿Para cuántas personas? Para dos. Para dos. Comían hasta saciarse. Tenían todo lo necesario. Pero sabe que además de esa parte física, del alimento, de un buen clima, de un buen agua, de todo que era demasiadamente bueno y propicio para su salud, para su bienestar, para todo, lo más hermoso y lo mejor era la misma presencia de Dios en ese lugar. Dice que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios estaba ahí con ellos. Pero ¿sabe cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema de ellos? La desobediencia. La desobediencia. ¿Y qué sucedió al desobedecer? Y ya hablamos y vamos a profundizar seguramente más acerca de la desobediencia. Trajo pecado, la desobediencia trajo pecado. ¿Pero qué generó la desobediencia? El deseo de sí mismo, el orgullo, el deseo de ser autosuficiente, el deseo de satisfacer sus propios deseos. O sea, como que si no hubiese sido suficiente con lo que ya tenían, que era lo que necesitaban, no había nada que no tuviesen, digámoslo así. Todo lo tenían. Pero la desobediencia trajo algo. ¿Sabe qué trajo la desobediencia? Pecado. ¿Y el pecado qué es? Ellos estaban así con el Señor, en unión. Pero el pecado, la desobediencia trajo pecado. ¿Y el pecado trae qué? Separación. Hay separación. Cuando usted y yo pecamos, estamos separados de Dios. La desobediencia trae como consecuencia el pecado y el pecado trae muerte. Y la muerte es vivir separados de Dios. ¿Y qué perdió? ¿Qué perdió el ser humano cuando por causa de la desobediencia y el pecado se separó de Dios? ¿Qué perdió? La comunión. Además de otras cosas más, no voy a predicar de Génesis 1, ¿cierto? En adelante. Pero lo que quiero decir con todo esto, mis amados, es que el ser humano perdió esa presencia que le llenaba plenamente. Y al perder todo eso, se genera un gran vacío en el ser humano. La necesidad de llenar ese vacío empezó a buscarla en las cosas y empezó a buscarla en las personas. Y eso es lo que de ese tiempo a hoy el ser humano sigue buscando cuando no tiene la llenura de Dios en su vida, la plenitud de Cristo en su vida. Porque un verdadero hijo de Dios está pleno en Cristo y no necesita nada más. No necesita el elogio del mundo, el aplauso del mundo, el reconocimiento, la aceptación. Su estima y su autoestima está en lo que Dios piensa de él y no en lo que los demás piensan de él o aún en lo que uno mismo piensa de uno mismo. Porque muchas veces ni siquiera nosotros mismos nos aceptamos. Y eso es una evidencia cuando tratamos de cambiar muchas cosas que no aceptamos. Mira, hay algo tan terrible y lo digo aprovechando aquí el momento, aunque lo vamos a decir más adelante, porque veía unas cosas terribles de cómo hoy muchas de estas nuevas generaciones están diciendo que a los niños no hay que decirles nada y que ellos mismos desarrollen su propia personalidad, su propia estima, todo, y hay que dejarlos que ellos escojan si quieren ser hombre o mujer, lo que quieran. Y esa es la cosa más diabólica y terrible. No, nosotros somos responsables como padres o la persona que está a cargo, desde los pequeñitos empezar a que ellos se vean reflejados en Dios, en Cristo. Que se amen y se quieran y se acepten tal como son. Obviamente establecer valores y principios en ellos, pero es mi responsabilidad de llevarlos a ellos a eso, a esa imagen correcta de Dios en sus vidas.
Pero el problema radica que el ser humano ha querido ¿qué? Encontrar todo eso afuera. Por ese vacío que quedó desde el Edén. Corrieron entonces a edificar su propia torre, ¿recuerdan? Queremos alcanzar a Dios y quisieron correr a edificar una torre, la famosa Torre de Babel. ¿Cuál era el propósito de la Torre de Babel? Llegar al cielo, llegar a Dios. Y esa no era la manera correcta. Y ahí nacen las religiones, ahí nacen las filosofías, ¿cierto? Todos corriendo, queriendo buscar a Dios a su manera, a su forma. Cuando el Señor ya había establecido desde antes cómo iba a ser la manera de poder volver a llegar a Él. ¿Y cuál era la manera? Génesis 3:15. Ahí era la manera que Dios estableció. ¿Cómo era el método para que la gente pudiera volver al Edén? O sea, a estar en esa presencia plena. Por un hombre vino el pecado a este mundo, por Adán. Pero dice que por otro hombre viene la gracia, el perdón, la redención y la santificación. ¿Y es quién? Es Cristo. Entonces hasta que yo no me encuentre con Cristo, no voy a encontrar la plenitud de mi vida y voy a seguir insistentemente buscando en las cosas de afuera lo que solo Cristo puede llegar a dar. Entonces el libro que vamos a ver, ya saben qué carta vamos a estudiar. Romanos es una carta maravillosa, pero la veo más de tipo doctrinal acerca de soteriología. Pero hay una carta que abarca todo, aunque también toca parte de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, pero está en un plan mucho más hablando de nuestra identidad. Pero el segundo punto de todo esto, ¿cuál es? No, el segundo punto, les hablaba de dos puntos importantes, nuestros derechos como nuestros deberes. Ya hablamos de nuestros derechos, hablamos de a qué tenemos derecho como hijos de Dios, o lo vamos a ampliar. Simplemente estoy haciendo una introducción a la carta. Pero esta carta nos habla de nuestros derechos y nos va a llevar a tener plenitud de quiénes somos, pero también nos va a enseñar cuáles son nuestros deberes. Porque hay derechos y hay deberes. Y nadie puede decir, quiero recibir los derechos sin cumplir deberes. El Señor no funciona y no va a funcionar de esa manera. Tenemos tanto derechos como deberes. Y en esta carta nos va a hablar muy claramente de cuáles son nuestros deberes. ¿Qué debemos hacer ahora teniendo claridad y lucidez de quiénes somos como hijos de Dios en Cristo Jesús? Y es la famosa carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. O sea, carta a los Efesios. La vamos a estudiar. Es una carta que, vuelvo y lo digo, yo podría atreverme a decir que es una carta que usted la empieza a leer y la vamos a estudiar. Y si usted termina esta carta y es el mismo, definitivamente usted no está para el reino de Dios. Pero es una carta que es un antes y un después. Porque nos va a hablar claramente de quiénes somos, pero nos va a decir también qué debemos hacer, cómo vivir y cómo actuar. Y yo creo que eso es más que suficiente. Mire, de ahí para allá usted puede leerse lo que quiera de la Biblia. Y por supuesto que va a ser maravilloso y va a complementar. Pero si usted hoy se queda nomás entendiendo quién es y qué debe hacer en Cristo, es suficiente. Y no digo que se quede solamente allí. Por supuesto que si Dios nos da vida, pues vamos a seguir estudiando y usted va a seguir estudiando y va a conocer a la plenitud de muchas cosas y el porqué de muchas cosas. Pero si Dios no nos da la oportunidad y solamente conocemos el propósito de Dios para con nosotros, su iglesia, y cuál es lo que debemos hacer, ¿qué es lo que va a ser suficiente? Más que suficiente de lo que nosotros podemos necesitar hoy. ¿Quién fue el autor de esta carta? Comencemos diciendo, como preámbulo, en la misma carta dice, ¿no? Aunque algunos dicen que no necesariamente fue de su puño y letra, que seguramente tuvo la persona que escribía, pero fue obviamente el apóstol inspirado quien la escribe. Él mismo lo dice, ¿no? Yo, apóstol de Jesucristo, por su misericordia y por su bondad. Él mismo da su autoría en la carta. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta?
dice que estaba en la cárcel. O sea, escribió esta carta a la iglesia de Éfeso desde la cárcel. Bueno, el apóstol Pablo pasó mucho tiempo de su vida cristiana, o sea, de su nueva conversión en la cárcel, precisamente por causa del evangelio. Dice Efesios 1:1, ¿no? Él mismo lo dice en el 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Vuelvo y hago énfasis en esto. Yo le aseguro que nadie va a hacer la voluntad de Dios si no es por causa de Él mismo. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, y no hay quien busque a Dios. ¿Recuerdan que hace poco les decía que el ser humano nace como un carro que ya tiene un problema de desbalance? Un carro con un problema de alineación siempre va a tener la tendencia de irse para un lado. Mire, una de las recomendaciones que le dan a uno con los vehículos es manténgalos con el calibre adecuado de aire. Un aire, buen aire, ¿cierto? Manténgalo calibrado, porque eso va a hacer que tenga buena estabilidad, no se desgaste la llanta. Bueno, hacen recomendaciones. Hay que mantenerlo alineado y bien calibrada las llantas con su aire. Es la recomendación que dan los expertos del tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando una llanta está con menos aire, está desalineado? ¿Qué va a hacer? Usted suelta la dirección y el carro se le va a ir para un lado. Si usted no le corrige, el carro se le va. ¿Alguien ha conducido y le ha pasado eso? Cuando usted lo tiene bien alineado, ¿cierto? Bien calibrado de aire, él va a ir derechito. Bueno, aunque hay carreteras que sí, por sí mismas también lo tienen, ¿no? Para un lado, pero mire, el ser humano nace, dijo el salmista, en pecado me concibió mi madre. El ser humano nace ya descalibrado. El ser humano nace ya con una tendencia, pero no al bien. La tendencia no es al bien. La tendencia es al mal. Y por eso ahí seguramente hay un dicho popular que dice: árbol que nace torcido, no hay un tronco que lo enderece, ¿cierto? Algo así. Jamás un tronco endereza. Árbol que nace torcido, jamás un tronco endereza. O sea, lo que está diciendo es que la persona torcida va a ser torcida toda la vida. Y el ser humano está torcido. Eso nos muestra la Biblia. A causa del pecado está muerto espiritualmente. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aún uno. O sea que nosotros vamos torcidos, pero para lo malo. Y si no, usted compruébelo. Ponga dos chiquitos, ponga dos niños chiquitos y póngales un solo carrito a los dos. Y va a ver el lío. Y uno dice: ¿de dónde sacan? Yo he visto niños pequeñitos, pero pequeñitos, tirándole cosas, haciendo cosas que uno dice: ¿de dónde sacaron esto? Y no necesariamente porque, como decíamos ahora, lo aprendió de sus papás. No todos los padres o las madres son de mal ejemplo. Es por eso lo que hay allí. Pero a diferencia del dicho de que el árbol que nace torcido, ningún tronco endereza, en la vida espiritual sí es posible. ¿Y sabe quién es ese tronco? Con todo el respeto que se merece el Señor, es Cristo. El que sí tiene la posibilidad de enderezar. ¿Ya? Entonces, quien hace todo eso, definitivamente el apóstol Pablo comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Una evidencia clara de una persona que ha sido llamada por el Señor es una persona que empieza a hacer la voluntad de Él. Es una evidencia. ¿Tú quieres realmente hacerte un examen, un autoexamen a ti mismo de decir realmente yo soy un hijo de Dios? Es muy sencilla. Es tan sencilla que a veces no creemos que es así. Simplemente mira si estás haciendo la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo: el que me ama
guarda mis mandamientos. El que me ama. Y el que me ama hace la voluntad de Dios. ¿Quieres saber si tú eres un hijo de Dios? Evalúate. ¿Estás haciendo la voluntad? ¿Amas al Señor? ¿Haces su voluntad? Mire, muchas veces uno predica de arrepentimiento y hay gente que hasta llora, pero no está dispuesta a arrepentirse. Que es lo más tremendo, ¿no? Dicen, sí, uy, tremendo, lloran y todo, pero no se quieren arrepentir, no quieren confesar su pecado. Y es una evidencia que definitivamente ahí no está el Señor. Convicción. Dice el apóstol Pablo, voy a tocar unos temas en este preámbulo de Efesios, que obviamente involucran otros pasajes bíblicos de otras cartas. Dice en 1 Corintios 9:16, dice el mismo apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, ay de mí si no predico a Cristo. O sea, ¿cuál fue la intención del apóstol Pablo de levantar iglesia, de sembrar iglesia? Porque quien siembra la iglesia, quien comienza la iglesia en la ciudad de Éfeso es el apóstol Pablo, creo que en su tercer viaje. En su tercer viaje, Pablo llega a Éfeso y levanta ministerio, llamémoslo así, siembra iglesia. Primero por la voluntad de Dios. Me explico, primero, o sea, lo que lo motivó, lo que lo llevó a salir de su estado. Inicialmente recordemos que él era perseguidor de la misma iglesia. El Señor lo llama de una manera sobrenatural, por eso es apóstol, porque el Señor lo llama a él. Él es el último de los apóstoles, él mismo se llama como el abortivo, no como el último. O sea, hoy por hoy no hay ni apóstoles ni profetas. El último apóstol fue Pablo y el último profeta fue Juan el Bautista. No hay. O sea, que él entiende que es llamado por voluntad de Dios, pero también entiende que tiene una responsabilidad. Porque muchas veces nos dicen a nosotros, no, es que ustedes, ya las personas están escogidas, entonces las personas, ¿para qué se evangeliza, cierto? Si ya el que el Señor tiene para ser de su gloria, de su reino, van a llegar. Sí, pero ¿sabe cómo van a llegar? Yo estoy de acuerdo con ese primer punto. Por supuesto que es la perfecta voluntad de Dios. Él es el que llama. Él es el que toca. Él es el que realmente inquieta el corazón. Si no es por la gracia de Dios, nadie se acercaría al Señor. Ya lo vimos. Claramente dice que no hay justo ni aún uno, ni uno. No hay quien busque a Dios. Entonces, si no es por una intervención divina, nadie buscaría a Dios. Y el apóstol Pablo lo tiene claro. Yo soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. O sea, es el Señor. ¿Qué hubiera sido de Pablo si el Señor no lo llama? No lo llama así de esa manera contundente. ¿Qué hubiera sido de Pablo? Pues hubiera seguido persiguiendo a la iglesia y hubiera muerto, ¿cierto? Como uno más. Se hubiera perdido. Pero el Señor dice, tengo un plan, tengo un propósito con este hombre, lo llamo. Recordemos que lo tumba, ¿cierto? Del caballo fue. Dice que del caballo. Dice que cayó al suelo, pero no pudo haber caído de la carreta, del caballo. Uno supone, ¿no? Uno supone que es del caballo, pero literalmente no dice caballo. Dice que cayó al suelo. El caso fue que el Señor lo tumbó. Haya sido el caballo, de la carreta, de lo que haya ido, ¿cierto? De lo que él iba. Le perdió la vista, lo escuchó, bueno, todo ese proceso. ¿Quién hizo todo eso? ¿Fue por voluntad de Pablo? No, fue voluntad de Dios. Y es la misma manera en que el Señor sigue actuando hoy. Ya no nos tumba de esa manera, o seguramente algunos sí, no sé cuál será la experiencia de cada uno, pero quien hace posible de que yo llegue al Señor es Él mismo. No hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Si usted hoy está aquí, está escuchando eso por voluntad de Dios. Pero adicional a eso dice en 1 Corintios 9:16, nuevamente repitamos, ay de mí si no predico a Cristo. ¿Por qué? Porque aunque el Señor es el que lo llama, Él entiende que tiene una responsabilidad delante de Dios. ¿Y cuál es? Predicar.
el evangelio. Es la responsabilidad. El llamado es de Dios, pero la responsabilidad. Yo no puedo decir, no, pero como el Señor es el que llama, pues yo ¿para qué evangelizo? Yo me quedo tranquilo de casa, yo me dedico a mis cosas, no tengo el don, porque yo escucho antes, no, yo no tengo el don de evangelista. Ahora, eso es un don. O sea, hay personas que tienen la habilidad, o el Señor les ha dado de una manera sobrenatural una mayor habilidad. Yo no tengo el don de evangelista. A pesar de que Dios me ha llevado a que evangelice mucho y he ido a muchos lugares y yo no tengo el don. A mí me cuesta, a mí me dan nervios, a mí me sudan las manos. A mí me da pena, me da vergüenza, me da de todo. Yo mejor digo, no, otro día. No, ¿cuál otro día? Ya. No, es que, no, ya. Y lo hago porque el Señor me lleva por su palabra. No es que me esté diciendo, José, no, yo no creo en esas cosas. Él me habla por su palabra en Mateo 28, del 18 al 20. Esa es su voz a través de ese versículo. Ved, ¿ya qué? Discípulos. Eso es lo que me retumba. No es que el Señor llegue a decirme, José, si ves al Señor de gorra allá, ve y predícale. No, yo no creo en eso. ¿Qué viene a mi mente? Mateo 28, 18 al 20. Eso es lo que viene. Eso es lo que me recuerda al Espíritu. Que yo debo predicar, aunque me cueste. Entonces, la salvación, por supuesto que es del Señor. Pero la responsabilidad humana es predicar el Evangelio, porque es a través de la predicación del Evangelio que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y cómo oirán? ¿Cómo oirán? Si no hay quien les predique. Entonces la salvación viene por medio de la predicación de la palabra. Entonces yo no puedo quedarme callado y decir, bueno, si el Señor quiere salvar al Señor de gorrita allá, pues lo va a hacer de alguna manera. Yo sé que lo va a hacer a su forma. Pero si me dice a mí, yo soy el responsable de hacerlo. Una vez nos hacía una pregunta a uno de los profesores de teología. ¿Qué hubiese sido del apóstol Pablo si él no obedece a Dios? ¿Qué hubiera pasado con el evangelio? ¿Qué hubiera pasado con todo lo que se desarrolló posteriormente a través de la vida de Pablo? ¿Qué pasa si Pablo le hubiera dicho, no, yo no, Señor, busque otro? Que le hubiera dicho, Señor, enme aquí, envía a otro. ¿Qué hubiera sido del evangelio? ¿Qué hubiera sido de Éfeso? ¿Qué hubiera sido de Corinto? ¿Qué hubiese sido del resto? ¿Qué hubiera pasado dentro del plan de Dios? Claro, sencillo. Dios, dentro de su plan, levanta a otro. Él no tiene problema. ¿Recuerdan el caso de Elías? Ay, Señor, y si yo muero y no sé quién, entonces no quedan. ¿Cuántos tenía? Como 7,000. Pero llama a Pablo. Era Pablo. Y él, pues bueno, fue fuerte, ¿no? Su llamado, pero igual lo hizo. Entonces él mismo lo dice en 1 Corintios 9:16. Ay de mí si no predico a Cristo. O sea, él sabía, ay de mí. O sea, yo sé hoy que tengo algo claro y es predicar el evangelio. Y podemos decir hoy, bueno, pero eso fue el llamado muy particular del apóstol Pablo. Yo no soy Pablo, ¿cierto? No, eso hoy es para todos nosotros. Vaya y hagan discípulos a todas las naciones. Es un llamado para todos. Y qué bueno que nosotros hoy nos podamos también cuestionar. Qué bueno que hoy usted y yo podamos decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Ay de mí. Ay de mí. Y de verdad que yo les digo en el amor del Señor, plantéate eso. Ay de mí si no predico a Cristo. Pablo como enviado, emprendedor del evangelio y influencer espiritual. Haz que puse esto porque hoy por hoy se hablan de cuáles son las dos más palabras más famosas del momento, o por lo menos de mayor, es ser influencer y ser emprendedor, ¿sí o no? Esas son dos frases que hoy suenan mucho. También. Pero influencer, muchos quieren. Anteriormente uno le preguntaba al niño qué quiere ser, bombero, policía, médico. Hoy muchos dicen quiere ser
influencer. Bueno, no todos, pero es el decir de muchos, influencer. Ahora, ¿será malo ser influencer? ¿Cierto? Depende. Es más, yo creo que todos somos llamados a ser personas que influyamos. Debemos influir en nuestros hijos. Yo como esposo debo ser un gran influencer en mi esposa. Mi esposa igual en mí, en el sentido de que los dos somos uno hacia nuestros hijos. Si soy un jefe, debe ser un buen influencer. Si soy un empleado, debo ser un buen influencer. Pues Pablo fue un gran influencer y un gran, ¿cómo es que dije ahora? Emprendedor. Fue un gran influencer en su época y un gran emprendedor. Pero él sabía qué quería, con qué quería influenciar y con qué quería emprender. Y ese concepto lo tenía tan claro que fue el que lo llevó precisamente a un lugar bien especial. Nada más ni nada menos que a la metrópoli de la época. Porque la ciudad de Éfeso era la metrópoli de la época. Es más, ese lugar es conocido como una de las 7 maravillas de la antigüedad. Porque allá estaba el templo de Artemisa, de Diana, de los efesios. O sea que en otras palabras el apóstol Pablo estaba metiendo en problemas. Estaba yendo al centro, a la boca del lobo, al lugar de mayor religiosidad, paganismo, idolatría del mundo entero de la época. Nada más ni nada menos que a la ciudad de Éfeso. Pero algo le impidió. Él dijo, ay de mí si no predico. Y aún tenía que ir a esa ciudad, como fue a muchos lugares. Éfeso era capital de Asia Menor, centro cultural y comercial de la época. Eso es, hoy en día es Turquía. Es Turquía. Y hay ruinas de ello, ¿cierto? Creo que ustedes han ido, ¿cierto? Hay ruinas de ello. Pero en su momento fue algo impresionante ese lugar. Y hasta ahí llegó Pablo con el Evangelio. Él abre obra allí. ¿Con qué se estaba enfrentando entonces al apóstol Pablo en ese lugar? Con idolatría, con magia, con hechicería, porque después lo vamos a ver en versículos que nos hablan de ello, como el libro de Hechos, sobre todo, habla en lo que se hacía allí. ¿Y a quién le tocó, con quién le tocó pelear? ¿Sabe en qué palabras me parece curioso lo pone el apóstol Pablo? Con fieras. Fieras. ¿Usted sabe qué es una fiera? ¿Qué se imagina cuando escucha la palabra fiera? Un tigre, ¿cierto? Una hiena, un león, un rinoceronte, ¿cierto? Son animales peligrosísimos. Usted no imagina un gatito, ¿no? Usted no imagina un conejito. No, pues a Pablo no le tocó pelear con gatitos ni conejitos, le tocó pelear con tigres, leones, hienas. Pero ¿sabe quién le daba ese valor? ¿Quién le daba esa fortaleza? ¿Quién le daba a él toda esa gran virtud? Saber quién era él. La identidad, su identidad. Y segundo, su compromiso. Su identidad lo llevaba a saber que tenía que hacerlo. Pero su seguridad, su confianza, saber quién estaba con él, era lo que le daba a él esa fe, esa fortaleza, el consuelo y todo lo que necesitaba para poder emprender y llegar a influenciar en ese lugar. Como les dije ahora, Éfeso, hogar del templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Lugar de idolatría, comercio y poder político. Allí el Señor, a través del apóstol Pablo, levantó una iglesia que sería luz en medio de la oscuridad. Por eso el Señor nos llama hoy a nosotros a lo mismo. Cuando nosotros entendemos quiénes somos, no vamos a tener temor.
Y cuando entendemos la responsabilidad, vamos a actuar. ¿Cuál será el Éfeso de hoy para nosotros? Cada uno lo puede calcular, ¿cierto? ¿Cuál es ese centro donde te vas a tener que enfrentar con fieras? Puede ser hasta la propia casa. Puede ser el lugar de trabajo. Puede ser el lugar de estudio. Puede ser el lugar donde tú te mueves. Pero el Señor no nos llama a que nosotros seamos parte de eso, porque entonces no habría contienda. Y el apóstol Pablo dijo, he peleado. Y si usted no pelea es porque están parejos. O sea, si no hay disputa es porque están de acuerdo. ¿Me explico? Si yo llego a un lugar y no genero de alguna manera eso, quiere decir que entonces yo estoy aceptando lo que ellos son o hacen. Y eso hay que hacerlo obviamente con sabiduría. Eso lo hablábamos anteriormente. ¿Sabe qué le va a suceder a una persona que se disponga de corazón llegar al gobierno, llegar a una alcaldía, a una gobernación, a un senado, a una cámara, no sé, una persona que tenga esos valores, esos principios, esa moral, esa ética, y llegue a la política, digámoslo, a querer cambiar una maquinaria terrible que lleva años y años y años? Puede que haga cositas, pero cambiar estructuralmente tanta corrupción y todo lo que se mueve, muy difícil. Por ahí dicen que una golondrina no hace verano. ¿Y sabe qué ha pasado? Y se ha demostrado históricamente que al que permanece firme en sus principios, lo matan. O hacen cualquier cosa para desterrarlo. O segundo, termina contaminado, como ha pasado muchas veces, desafortunadamente. Y soy testigo de ello. Tristemente han terminado contaminados. Ahora, de fondo, pues eso se demuestra que si realmente estaban bien fundamentados en el Señor. Como he conocido gente que ha preferido renunciar, irse, alejarse, antes de que los maten. Porque neciamente no puede seguir ahí insistiendo. El apóstol Pablo sabía que tenía que enfrentarse. ¿A qué? A la idolatría sobre todo, al paganismo, a la hechicería, a la brujería. ¿A qué más se enfrentó el apóstol Pablo? Algunos que de una manera bien, ¿cómo llamarlo? Querían unirse a él. Porque ellos llegaron haciendo señales, ¿recuerdan? Hacían cosas prodigiosas. Y otros decían, uy, yo quiero tener ese poder. ¿Recuerdan? Querían tener el poder del apóstol Pablo, como si fuera algo que él estuviera ofreciendo, vendiendo de esa manera, ¿no? Como Simón el Mago. Va a haber gente que va a querer. Mire, por ahí andan en estas fechas de políticos, porque se vienen pues las elecciones de Senado y todo eso. Hagan un poco de gente por ahí que se vuelven cristianos a última hora, ¿no? Gente que en la antigüedad, hace un par de años decían ser ateos y ahora son cristianos. Bueno, gloria a Dios si eso es verdad. Gloria a Dios si eso es real. Pero sabemos que hay una cantidad de oportunistas en esas épocas, ¿no? Llegan a las iglesias. Tenemos que ser sabios en eso. Y otros que abiertamente declaran su ateísmo o declaran por sus, ¿cómo se dice? Por sus promesas que hacen, por sus propuestas, declaran abiertamente que están en contra. O sea, una persona que apruebe el aborto, una persona que apruebe esta identidad de género y hacerse mutilaciones y esté de acuerdo con la adopción de niños, de parejas gay. O sea, uno se da cuenta que es personas que obviamente no tienen principios cristianos. Y creo que ningún hijo de Dios va a votar por una persona que apruebe tales cosas, por más buenas otras cosas que tenga. Si a mí yo tengo una necesidad, estoy sin trabajo, ¿cierto? Y tengo una necesidad. Y viene un tipo y me dice, mira, yo te ofrezco un trabajo, te voy a dar un mercado y está supliendo una necesidad. Uy, qué grande, qué maravilloso, te voy a dar salud.
pero tu hijo lo tienes que escribir en una escuela donde le vamos a enseñar unas cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. Entonces yo me vendo por un mercado, me vendo por un sistema de salud, cuando por otro lado está proponiendo cosas que van en contra de la perfecta voluntad de Dios. Pues no. Por eso votamos no hace muchos años cuando querían hacer la reforma, ¿recuerdan? Del plebiscito. Que eso pasaron repartiendo las hojas, ¿recuerdan? Y uno veía eso y hasta quedaba, pero de ver tantos puntos. Y yo me di la tarea, pero con 2 puntos que leí, que iban en contra de mi moral, de mis principios cristianos y de la voluntad de Dios, así el resto fueran buenos. No. Y cada uno de ustedes está en la libertad de determinar si votan o no votan. Voten a conciencia. Y nos estamos adelantando, ¿no? Un poquito, pero aprovechando el momento de efervescencia y calor. Usted está en la libertad y eso es lo bonito. Qué bonito que podamos ejercer nuestro libre, ¿cierto?, derecho al voto. Pero vote como hijo de Dios. Vote como hijo de Dios. Realmente. A conciencia. A conciencia. Pero también tenemos un derecho de abstenernos. Y decir, no, nadie de los que están ahí me representa. Ninguno me representa. Yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de extremo. Yo sabe de dónde soy. Yo soy de Cristo. Yo soy de arriba. Mi ciudadanía está en los cielos. Esa es mi ciudadanía. Ahora, que eso me puede llegar a afectar o me puede llegar a beneficiar, bueno, o sea, ya son cosas humanas y las tendré que aceptar. Igual Dios es el que quita y pone reyes. Su perfecta voluntad se hará. Pero el apóstol Pablo, entonces, mis amados, tenía claro que él se iba a tener que enfrentar y estaba dispuesto. Y esa es nuestra vida hoy, mis amados. Estamos dispuestos, porque eso es uno de nuestros deberes. Entonces la carta de Pablo a los Efesios nos va a hablar de todo esto. Nos va a hablar y nos va a introducir y nos va a llevar a entender quiénes somos cada uno de nosotros en Cristo. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Su amor, su bondad, su gracia, su misericordia, su llamado. Pero también nos va a llamar y nos va a mostrar cuáles son nuestros deberes, cuál va a ser el comportamiento, cuál va a ser el actuar de un hijo de Dios, cómo debe caminar el Señor. Debemos caminar en el Señor. Pero también nos va a decir que aún en medio de todo eso nos da herramientas maravillosas, porque termina diciendo que nosotros tenemos que ponernos una armadura, porque vamos a recibir dardos. Él no dice de que no, lo vamos a recibir, que va a haber la hora mala. Él no está diciendo que no va a haber la hora mala, dice que en la hora mala y vendrán dardos. Y el apóstol Pablo dijo, y me enfrenté a tigres. Bueno, no dice a tigres, dice a fieras. Pero cuando yo sé quién soy y sé qué debo hacer, pero a la vez quién me guarda, quién me cubre, quién me protege, quién está conmigo, creo que nuestra vida cristiana va a ser totalmente diferente, se los aseguro. Entonces, ¿qué tal? Vamos a estudiar la carta a los Efesios. Bien bonito, de una manera bien exhaustiva, de una manera bien bíblica, de una manera expositiva. Lo vamos a introducir a esa carta que definitivamente nos va a llevar a cosas extraordinarias, maravillosas, pero también desafiantes para cada uno de nosotros. Amén. Amado Señor, gracias por este tiempo hermoso, maravilloso, Señor, que nos permites tener y compartir en esta mañana. Padre, qué hermoso es saber, es entender, es comprender, es recordar quién eres tú, Señor. ¿Quién eres tú? Lo más hermoso, lo más majestuoso, maravilloso. Lo mejor que me ha podido pasar, Señor, a mí en la vida es encontrarme contigo. Y ese encuentro no fue porque yo te busqué, Señor, porque si se tratara de mí, no. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aun uno. Y yo hacía parte de ese gran conglomerado, Señor, de seres humanos buscando en las cosas, buscando en las personas, buscando en todo, menos en ti, sentirme pleno,
sentirme amado, reconocido, aceptado, valorado. Y por eso tantas fallas, por eso tantas frustraciones, por eso tanto dolor, por eso tanta incertidumbre, tanta inseguridad, tanta desconfianza. Porque nada ni nadie me podrá dar o llenar lo que solamente tú puedes hacer, Señor, en mi vida, y lo has hecho. Porque hoy, Señor, yo puedo decir con claridad y contundencia que por tu amor, tu gracia y misericordia has venido a mi vida. Has puesto tus ojos sobre mí, Señor, sin merecerlo. Y me has devuelto al Edén, a ese Edén espiritual, donde tú eres suficiente, Señor, para mí, lo llenas todo con tu presencia. Aún en medio de las necesidades, seguro, aún en medio de del caos, aún en medio de todo lo que hoy podamos vivir como seres humanos finitos, personas que todavía existe esa tendencia, Señor, hacia el mal. Pero hoy gracias a ti, Señor, porque por tu promesa y por tu palabra has venido, Señor, a morar en cada uno de nosotros. Y como dijo el apóstol Pablo, por voluntad de Dios, es por tu voluntad, Señor. Es por tu gracia, es por tu perdón, es por tu misericordia que has venido a santificarme, Señor. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra la va perfeccionando, y es lo que estás haciendo en mí y sé que en cada uno de mis hermanos. Nunca seremos perfectos. Hay una gran diferencia, Señor, en fallar contigo y fallar sin ti. Padre, aún hoy te pido y te pedimos perdón, Señor, si todavía no tenemos ni siquiera claridad de quién eres. Aún teniéndote en mi vida, seguramente muchos no dudan de ello, pero todavía no saben ni siquiera cuáles son sus derechos. ¿Qué nos ha dado el Señor? ¿A dónde? ¿De dónde nos ha sacado? Como dijo el apóstol Pedro, aquel que nos sacó de las tinieblas. Ya nos sacó de las tinieblas. Y las tinieblas son miedo, las tinieblas son inseguridad, las tinieblas son todos aquellos males que aquejan a esta humanidad. Pero cuando estamos en tu luz, Señor, lo único que puede haber es paz, gozo, esperanza, propósito. Y seguramente, Señor, en algunos momentos o episodios vendrán estos sentimientos a nuestra vida, pero eso tiene que durar lo que dure recordar quién soy. Eso tiene que durar lo que dure en doblar mis rodillas y reconocer tu grandeza, tu majestad, tu soberanía. Seguramente el enemigo va a seguir lanzando dardos desde afuera porque ya no lo puede hacer de adentro, porque si tú habitas en mí, el mal no puede cohabitar con el bien. Pero sí va a ser desde afuera, va a seguir queriendo intimidar desde afuera, lanzando sus dardos de fuego, queriendo hacer daño a mi mente, a mi corazón, a todo mi ser. Por eso tú nos invitas a colocarnos la armadura. Y esa armadura es Cristo. Esa armadura es la presencia santa y perfecta del Hijo de Dios a través de su Espíritu Santo hoy. Y las promesas a través de tu palabra que le dan convicción a mi vida y plenitud, paz, seguridad y confianza, Señor. Pero mi oración hoy es, Señor, para que todos nosotros lleguemos a este pleno conocimiento de tu verdad, de saber quiénes somos y cómo debemos vivir y actuar conforme a ello. Padre, que este preámbulo, Señor, a esta carta, Señor, nos llene de gozo, pero también de esta gran expectativa, Señor, de seguir creciendo y conociendo tu perfecta voluntad a través de ella. Oro en tu nombre santo y todopoderoso, Señor, para que tú toques cada corazón, Señor, y tengamos el anhelo profundo, Señor, de seguir participando. Que tú toques las vidas, Señor, y quebrante los corazones para que continuemos, Señor, en este proceso, en este plan perfecto tuyo, Señor. Padre, también quiero darte muchas gracias por cada uno de mis hermanos, por las personas que con amor y fidelidad, Señor, siempre están aquí sirviendo, participando, Señor, aportando, Señor, sembrando en esta obra. Gracias por la generosidad de tu pueblo, Señor, que hace posible que esta obra se sostenga. Por las personas que con su ofrenda, Señor, de amor y de gratitud, Señor, permiten que esta obra se sostenga y podamos crecer y multiplicarnos. Señor, queremos hacer muchas cosas más, pero necesitamos del amor y del apoyo de todos los miembros de la iglesia, Señor. Y te doy gracias por los que ya lo hacen, pero también colocamos, Señor, para que muchos sean
más los que lo hacen también y podamos avanzar mucho más. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo, por tu palabra bendita. Y gracias, Señor, porque definitivamente todo es por tus méritos y para tu gloria, Señor. Amén. Bueno, familia, qué bonito poder compartir este tiempo con ustedes. Que el Señor los continúe bendiciendo. Si el Señor así bien lo permite, pues nos volvemos a encontrar el próximo domingo, 10 de la mañana, para empezar ya con el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Que tengan un resto de día, de fin de semana muy bendecido. Y hoy también queremos dar gracias a Dios. Ya terminamos la transmisión ahí.